Bienvenidos a Puertos Argentinos, aquí en el Provincial Radio, en provincial.com.ar. Por supuesto, el espacio que compartimos con Ángel Elías, que siempre tiene muchas novedades para contarnos, muchos temas para hablar, y especialmente en el programa de hoy vamos a hablar de dos cuestiones candentes, dos cuestiones de absoluta actualidad que tienen que ver, por supuesto, con el ámbito del cual hablamos, con los puertos, con la navegación, pero que van también más allá de todo ello. Me refiero a uno es la hidrovía Paraná-Paraguay y el otro tema es la sequía, que desde hace ya tantos meses azota el río Paraná y que, bueno, trae naturalmente muchas graves consecuencias en general que, bueno, se vienen reseñando. Pero hay un punto central de esto que estamos hablando que tiene que ver con el dragado. El especialista es, por supuesto, Ángel Elías. Yo simplemente les digo una línea de este tema que tiene que ver con que habitualmente se producen dragados sobre la hidrovía. Pero, ¿qué pasa cuando hay una sequía de estas características? ¿Se puede seguir haciendo? ¿No se puede seguir haciendo? ¿Se está haciendo? ¿Qué es lo que ocurre? Ya lo charlamos con Ángel, que por supuesto está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Ángel? Como siempre, bienvenido aquí a Puertos Argentinos. ¿Cómo te va? Hola, Marcelo. Muchas gracias por poder compartir nuevamente y me parece un tema muy interesante el que acabas de tocar, porque en nuestra zona es motivo siempre de muchas discusiones. Digo en nuestra zona porque finalmente los barcos que salen cargados para poder exportar desde Puerto San Martín es la zona denominada el Upriver, ¿no? Donde desde ese lugar hasta el Río de la Plata, que es donde hay una mayor profundidad, los puertos de los barcos transitan. Bueno, en realidad vos me consultás o de alguna manera me mencionás la sequía, y la verdad que la situación hídrica actual en el río Paraná es de una gravedad inusitada. Hay que remontarse muchos años atrás, muchas décadas atrás, para encontrar una bajante, un estiaje del río de esta naturaleza. Esto ha generado una situación muy difícil, ¿no? En primer lugar, ya lo hemos explicado, porque el hecho de que haya menor profundidad navegable en el río hace que los barcos tengan que salir con menor cantidad de carga. Y esto significa que, bueno, la ecuación de la logística hace que sean los costos mucho más elevados, porque en última instancia se traslada menos con un falso flete, con una gran parte del barco que no está completa, llamémoslo así. Y se dan otras situaciones, por ejemplo, en algunos casos hay que mandar un viaje de más de 700 kilómetros hasta la zona de Necochea o de Bahía Blanca, camiones, muchos camiones, lo que genera, en primer lugar, un costo muy grande, pero en segundo lugar también un problema muy serio en términos de lo que se denomina huella de carbono, la irradiación de gases de efecto invernadero. Es decir, que hay un problema económico muy serio. Ahora, de alguna forma, los barcos han podido seguir circulando con menor profundidad, como venían desempeñando antes, pero sobre la base de un dragado que la empresa concesionaria siguió haciendo en los términos del contrato de concesión anterior, que es el que tenía. Esto significa que siguieron dragando y permitieron que los barcos pudieran pasar, porque en algunos momentos de este estiaje, de esta sequía, ni siquiera se podía pensar en arribar al destino final, porque en algunos lugares era intransitable la hidrovía. Ahora bien, ha habido un reclamo, y me parece que todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente es muy importante, pero ha habido un reclamo de una organización ambientalista que calificó a esta operación que hace el dragador, en este caso la empresa Jan de Newell, ¿no? Como una actividad de sobredragado, con lo cual dice esto es excesivamente peligroso para la vía navegable. Y la verdad que hay algunas razones con las cuales se puede explicar de que esto no ha agregado ningún peligro ni ningún daño adicional. La justicia recibió esta presentación de la Organización de Abogados Ambientalistas y después la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables le dijo al dragador: paren con ese dragado. Hay que entender que el río en determinadas
instancias, básicamente de la que nos estamos refiriendo, tiene 1.500 metros de ancho. Pero el canal de navegación, que es el lugar por donde circulan los barcos, llamémosle una especie de canaleta, tiene 150 metros. De esos 150 metros de ancho, no se draga en toda la extensión del río, en todo lo que sería el trayecto desde el Gran Rosario, digamos, hasta el Río de la Plata, sino que se draga solo en determinados lugares, en determinados entrepasos. Esto significa que el dragado en sí mismo, si se hace dentro de regulaciones, tiene que poder seguir haciéndose, porque las regulaciones significarían que no se genera un daño contra el ambiente. Y se han dado muchas situaciones que lo explican de esta manera. En primer lugar, porque no es tanto lo que se draga ni son tantos los lugares. También porque hay un problema con la cuestión vinculada a la manera en que se draga, donde se trata de equipos que solamente pasan por donde tienen que pasar y efectivamente también no generan una serie de inconvenientes que se denuncian como que esos inconvenientes se generan. En algunos casos se podría decir la biota, lo que significaría la parte natural donde existen actividades acuáticas de parte de peces, etcétera, no tiene un grave daño de ninguna forma. Los sedimentos están también llevados a un nivel y se colocan en lugares donde tampoco generan un problema. Y hay que decir que desde el año 1995 no existen daños que fueran a lo largo de toda la hidrovía señalados con alguna denuncia o desde alguna auditoría de un organismo ambiental o de un organismo de tipo de contralor. Jamás hubo un problema, es decir, el dragado se realizó sin generar ningún tipo de problema. Por lo tanto, nos parece que es necesario entender también que esta ofensiva, de alguna manera, sobre lo que se ha denominado indirectamente o impropiamente sobredragado, es una ofensiva que tiene mucho que ver con algunas cuestiones que hacen pensar a organizaciones de distinto tipo que no se puede tocar absolutamente nada de la naturaleza, cuando en realidad lo que se trata es de cuidar el ambiente con un criterio casi de cirujano, de no hacerlo donde realmente se causa un daño, pero permitir que se regule ese dragado para permitir el funcionamiento de la economía, porque si no funciona la vía navegable, sin duda el problema es mucho mayor. Es un problema donde nos encontramos sin la posibilidad de promover exportaciones. Y la verdad que como desde el año 95 en adelante no hubo denuncias, tampoco hubo mejor dicho, se realizaron estudios casi año por año tomando muestras, y un estudio en el 2006 y un estudio en el 2009 de evaluación estratégica ambiental y de impacto ambiental que dijeron que en estas medidas de dragado, en estas condiciones de dragado, no se lesiona el funcionamiento de la vía navegable natural. Y por último, Marcelo, hay muchas cosas más para hablar, pero para decir solamente las del trazo más grueso, también es real que nuestra hidrovía es una hidrovía natural. La hidrovía del río Mississippi, por ejemplo, tiene tantas esclusas que obviamente genera la necesidad de costos mucho más altos, porque hay que hacer permanentemente una custodia de cómo funciona la hidráulica, hay que tener por delante costos de mantenimiento muy altos. Y por otro lado, en el río Mississippi se hicieron muchas curvas que significaron que había que modificar el trazado del río. No sé si se entiende claramente. Es decir, claro, ahí sí tuviste que modificar de alguna manera el cauce de un río y tocar digamos, la cuestión medioambiental, en el caso del Mississippi. Claro. Concretamente, se cambió en el Mississippi, y esa es una gran desventaja con respecto al dragado que se hizo en la hidrovía Paraná-Paraguay. Se cambió el trazado, las curvas eran muy cerradas en sí mismas, y una vez que se toca una curva hay que seguir tocando las demás. Por lo tanto, ahí sí hay una disrupción importante en cuanto a las costas
de la zona donde se rectifican las curvas. Cuando en el año en que se pensó comenzar a dragar en la hidrovía Paraná-Paraguay, en la región y en la Argentina, lo que se hizo fue, en todo caso, moderar en algunos momentos las curvas muy fuertes y hacerla de una curvatura con un radio muy amplio, como para no provocar ningún tipo de agresión al ambiente. Y este es otro cambio muy importante. Esto significa que nuestra hidrovía es una hidrovía de tipo natural. Obviamente, lo que hay que hacer es permanentemente monitorear si en algunos casos se pueden dar algún tipo de daños contra el ambiente que sean también disruptivos y que pueden generar problemas más serios. Esto no ha ocurrido, por lo tanto el dragado hay que entenderlo como algo que se puede regular y que se debe regular y controlar, pero que no se puede prohibir, porque prohibirlo significa hacer de alguna manera un parate en una vía fluvial que funciona para que no haya contaminación del tipo de la huella de carbono. Imagínate si todos estos años, más de 25 años, se hubiera podido medir la cantidad de gases de efecto invernadero de miles de camiones que tendrían que haber ido de no estar la hidrovía, de no estar el dragado, hasta la zona de Necochea o el puerto de Bahía Blanca, se hubiera producido un daño en el ambiente mucho más grande, mucho más importante. Claro. Por lo tanto, hay que saber evaluar cuáles son las cuestiones. Por un lado, la necesidad de que la Argentina tenga los dólares de la exportación para permitir políticas de crecimiento económico. Y por el otro lado también, que la Argentina te cierro esta idea, un grupo de expertos de las Naciones Unidas hace aproximadamente 20 días o un mes, representantes de todos los países del mundo hicieron un estudio planteando que el principal problema de la humanidad, el principal problema del planeta es el calentamiento global, y que si el calentamiento global no se lo reduce en términos importantes de acá al 2030, en el 2030 vamos a tener acaecimientos de la naturaleza mucho más graves de lo que estamos viendo. Por lo tanto, el gran esfuerzo de las Naciones Unidas y el gran esfuerzo de todos los países es trabajar sobre la transición energética, es decir, pasar de energías que son fósiles y que queman carbón a energías limpias, la transición digital, porque todo lo digital puede permitir algún tratamiento con respecto a la naturaleza que permite de alguna forma también evitar este calentamiento global, y también lo de la eficiencia energética. Por lo tanto, esas son las cuestiones centrales que hay que cuidar, y hay que tener mucho cuidado, valga la redundancia, en no pasarnos de vueltas en algunas cuestiones, porque lo que es grave, realmente grave, es el calentamiento global. Y el dragado, mientras tanto, puede ser una herramienta que no hay que destruir, porque ha permitido aumentar los volúmenes productivos de la Argentina sin alterar el medio ambiente. Está claro. Bueno, estamos hablando, por supuesto, con Ángel Elías. El tema que nos convoca en el arranque de la charla es el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, y se suma nuestra querida amiga Silvia Martínez, titular de justamente la Cámara de la Industria Naval Argentina, para hablar de distintos temas que tienen que ver con el sector aquí en Puertos Argentinos. Así que la saludamos a Silvia y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. La verdad que me sumo a todas las expresiones de Ángel, porque es cierto que tanto la ONU como la OMI están trabajando a mucha conciencia sobre el cambio climático. No tenemos que más mirar nuestro país con el impacto de las consecuencias que estamos teniendo en la bajante del Paraná, en los incendios, en los humedales, en los cambios climáticos que nos afecta con la corriente del Niño, con la corriente de la Niña, que realmente tienen un alto impacto negativo en nuestro comercio. Entonces, lo primero es el alto impacto negativo que tiene en la vida, porque realmente es muy nocivo para la salud el efecto invernadero. Y en eso creo que se está trabajando todo el mundo para corregir esa situación.
Fíjate que nosotros, cuando vos hablabas, Ángel, del dragado, nosotros hace años que propusimos también la construcción de dragas con propulsión a GNL, porque ya estábamos midiendo cuáles eran las consecuencias que traía en la salud y en la crisis energética de nuestro país. Sin más, el aporte del ahorro en costos logísticos, ¿no?, que nos beneficia. Pero en realidad el presidente también ha afirmado en Estados Unidos con el Congreso que se hizo sobre cambio climático, que Argentina forma parte de estas correcciones o de estos ajustes que a conciencia creo que todos los argentinos debemos hacer. El mundo está cambiando y está moviéndose en esta sintonía. Y dragas podemos construir en astilleros argentinos con propulsión a GNL. Mirá cómo se suma, cómo se conecta un tema con el otro, ¿no? Del que veníamos hablando, Ángel, y la necesidad. Otro sí, aporte Silvia, más, dale. desde la industria naval. Mirá, es la primera vez que dentro de la OMI toman un registro de todas las construcciones nuevas que se van a hacer y premian a aquellos buques que elijan otras propulsiones alternativas. O sea, antes esto no se hizo, es la primera vez. Y en realidad la OMI hace 10 años que está trabajando en esta investigación y en este cambio de postura. Así que no es nuevo, no es algo reciente, es algo que Argentina está tratando de incluirse. Celebramos que se esté tratando de incluir, porque siempre toda Argentina llega tarde. Nosotros reaccionamos tarde. En esta ocasión, no, nos estamos introduciendo a todas las exigencias de la globalización. Sí, exactamente. La verdad que es toda una invitación a pensar el transporte, la logística en un marco global, ¿no es cierto? Un marco que también incluya estos cuidados que tienen que ver con el ambiente y que necesariamente conducen a la transición, a los cambios en los combustibles que tienen las embarcaciones. La OMI ha sido una organización que se puso a la vanguardia de este cambio en la transición energética y por lo tanto hay que entender también que se trata de varias transiciones simultáneas, una transición ecológica, una transición digital, que tiene mucho que ver también con la utilización de la digitalización, que permitiría mejorar notablemente la logística, e inclusive por las características de la digitalización, bajar costos en el futuro. Por lo tanto, hay que desarrollar la ciencia y la técnica argentina. Por eso es tan interesante vincular una infraestructura como la hidrovía o como cualquier otro río navegable o cualquier otra vía navegable con los modelos productivos, ¿no? Hay que trabajar también en la búsqueda de modelos productivos limpios y la bioeconomía es justamente un elemento muy interesante para aportar en este tipo de debate, ¿no? Por lo tanto, nos parece que hay que poder tener los argumentos necesarios y lo más claros posible para que la gente no se confunda, porque en algunos casos ese exceso de prevención, como lo que podía haber sido lo que ocurrió con esto que se denominó sobredragado, puede ser muy lesivo para la exportación de la Argentina y además también puede llevarnos a un retroceso, ¿no? Porque deberíamos volver en todo caso, si no se pudiera atravesar el río para llegar hasta la zona del sur argentino, habría que buscar otra manera y sería nada más por el momento que los camiones que queman gasoil y que serían muchísimos. Ejemplo, hay que trabajar en la transición porque también en el Upriver, donde estaba San Lorenzo o Puerto San Martín o Timbúes, te encontrás con un lugar donde se amontonan tantos camiones que esa es una cuestión que hay que rápidamente superarla, ¿no? Sobre la base de poder lograr que sea el ferrocarril el que traiga la mayoría de las cargas, que es una posibilidad de transporte muchísimo más amigable con el medio ambiente y que no genera los problemas de emisión de gases y de efecto invernadero que generan los camiones. Por lo tanto, es muy necesario que no predominen esas ideas que
generalmente se han dado en Europa, donde Europa ya desarrolló todos sus modelos productivos, entonces hoy están pensando en que en algunos casos no pueden crecer más. Nosotros tenemos que crecer porque tenemos un país que tiene 54% de su población en la pobreza, por lo tanto el crecimiento tiene que darse y sobre la base de la posibilidad de exportar para que haya una política que permita una distribución más equitativa de los beneficios. Es muy grave la situación de pobreza en la Argentina y por lo tanto a veces pareciera que algunas organizaciones no gubernamentales trabajan más vinculadas a pensamientos que tienen que ver con esa teoría del decrecimiento que se utiliza en Europa, que a las teorías que necesitamos nosotros como países que tienen que encontrar sus vías de desarrollo de la forma más rápida posible, ¿no? Está claro. Bien, Silvia, ahí te escuchamos. La pandemia nos obligó a ver el comportamiento del mundo. Y eso nos obligó a tomar otras alternativas. Entonces, no solamente, fíjate que nosotros estamos conversando con el GNL, que trabajar con el GNL significa años de investigación para llegar a este resultado. Hoy por hoy no solamente tenemos la oferta de las construcciones de tanto remolcadores como pesqueros, como areneros y dragas a GNL, sino que hace 3 años que estamos desarrollando una investigación sobre hidrógeno. Yo participé, invitado por Presidencia de la Nación, en la jornada de hidrógeno 2030. El hidrógeno, por supuesto, es cero contaminante y es mucho más económico que el GNL. Pero todavía, pese a que en nuestro país ya hay plantas de hidrógeno, un ejemplo es la de Comodoro Rivadavia, y por suerte tenemos a Japón, Alemania, Corea, que nos están apoyando en esta investigación, nos queda un camino por recorrer. Otro tipo de propulsión es, la Cámara hizo un acuerdo con la Universidad de Quilmes con lanchas con propulsión eléctricas para navegación interior del delta o para comunicación interprovincial. Ahora, desde luego, tanto para usar GNL como hidrógeno, como la parte eléctrica, tenemos que equipar a los puertos. Y el tema de los puertos va a ser algo que ya va a tener que empezarse a modernizar. ¿Por qué? Porque la OMI también dice que dado el cambio en propulsión que hay en el uso en buques en el mundo, que ya hay más de 700 buques con distintas propulsiones en el mundo, para que no obstaculice nuestro tráfico comercial, todos los puertos tienen que ir ayornándose. Puerto que no esté dentro de esta normativa va a ser penalizado. Eso también hubo una jornada hace 1 mes o 2 meses atrás que participó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y AGP con un congreso que se hizo en Valencia. Y nosotros también hemos participado. Y realmente vos ves que la normativa internacional es nosotros quedar dentro, no fuera. En Ushuaia ya entran cruceros con propulsión a GNL. Entonces Ushuaia va a ser uno de los puertos que más rápido va a tener que ayornarse. Entonces estos cambios se están dando y nos están impulsando a que los armadores, más que nada, rompan con el hábito tradicional del combustible tradicional y se animen a estos cambios de propulsión, porque antes, por ejemplo, tenían miedo al abastecimiento. Ya sabemos que el tema de abastecimiento se sorteó. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro maneras de abastecerlo en GNL. Con una planta de licuefacción, de un buque a buque, de un camión, cisterna a un buque, o a través de un recambio de container. O sea, que el abastecimiento es ágil. Ya no es una excusa el abastecimiento, porque antes teníamos la preocupación de construir un buque con cierta autonomía. Ahora ya no es un problema eso. Entonces, bueno, poco a poco esperemos que toda la Argentina tome conciencia
del impacto negativo que es, en principio, en la salud y después en las demás áreas. Sí, la verdad que en el último tiempo ha habido una especie de mirada hacia adentro del país en lo que significa la incorporación de ciencia y técnica. Todo lo que se ha hecho en el último tiempo para rescatar los desarrollos de investigación científica y tecnológica de las universidades, está muy bueno que sean aprovechados por observadores argentinos y que haya también un aporte para poder promocionar esas investigaciones que tanto han posibilitado desarrollos, por ejemplo, en el campo argentino, ¿no? Manteniendo las cuestiones que tienen que ver con la salubridad, lo que significa el desarrollo para los mejores cultivos, para la posibilidad de que se puedan desarrollar distintas producciones con niveles de garantía para la salud. Y a muchas de estas cosas parece como que están apareciendo en la nueva circunstancia que está viviendo la Argentina. Por lo tanto, ciencia y técnica, vías navegables y situaciones como las que estamos planteando, me parece que tienen que ser aprovechadas para poder fomentar el desarrollo de las vías navegables y el desarrollo del transporte. Dado que la logística está muy desafiada, necesita muchos cambios para poder ser lo más útil posible en este momento donde se está hablando de nuevo de la relocalización de las producciones, etc. Eso me parece que es para mí uno de los desafíos más importantes de la Argentina, adecuar la logística y tener sobre todo un plan logístico nacional que haga que todos los modos de transporte se complementen y se beneficie en general la producción y el desarrollo del país. Exactamente. Silvia, incorporo una pregunta a la charla, un poco que tiene que ver con básicamente la actualidad de la Cámara, y sé que estás de reunión en reunión con distintos temas, que por supuesto muchas de las reuniones de las cuales participás, seguramente están también estos temas que estamos hablando, pero nos gustaría que nos cuente un poquito sobre la actualidad de la Cámara de la Industria Naval Argentina por estas horas. Mira, para sumar y estar en sintonía de lo que estaba planteando Ángel, hace tiempo que estamos hablando de la matriz de transporte. Y una matriz de transporte que sea integrador. En una oportunidad estuve en Chaco con Capitanich, y te estoy hablando de varios años atrás, y se nos ocurrió hacer una exposición de lo que significaba la matriz de transporte y las ventajas que traía a todas las provincias por esa integración. Y realmente nos encontramos con el mayor problema que nos surgió en ese momento. En una mesa estaban sentados los camioneros y se levantaron a increparnos. Y en realidad lo que nosotros le queríamos explicar, que esto no era perjudicando a la parte terrestre, sino era complementándonos con la parte terrestre. Porque, por ejemplo, desde los centros de producción hacia un puerto, hacia un ferrocarril, es vía camión. En Europa, por ejemplo, los camiones viajan en el buque o viajan en el tren y llegan a destino, baja el camión y hace la entrega a puerta. ¿Por qué Argentina no puede pensar en la dinámica de una matriz de transporte de manera integradora? Claro que nos falta mucho en kilómetros tal vez de ferrocarril, que no son tantos, pero es una herramienta válida. Europa le llevó 20 años conformar una matriz de transporte de manera eficiente e integradora, pero lo logró, fijándose objetivos. Y en ese caso había estados intervinientes que decían, bueno, si en esta ocasión se perjudica el camión, asistimos al camión. Si pierde ferrocarril, asistimos al ferrocarril. Hasta que se fue normalizando y acomodando las cosas, hasta que todo el mundo llegó a un punto de equilibrio y fue rentable para todos. Pero eso es tener un objetivo como país a mediano y largo plazo, no vivir del hoy. Ya no estamos para vivir el hoy.
Ya tenemos que pensar, aprender a pensar que las construcciones se hacen a largo plazo, porque así vamos a tener un país mejor, con crecimiento. Entonces, si nos ponemos con ese trazo, con esa objetividad, vamos a construir sobre bases sólidas, no improvisando. Hoy por hoy estamos en nuestra industria naval o en el transporte o en el dragado con soluciones inmediatas, pero tal vez tapamos esto para destapar esto. Y nosotros necesitamos pensar en el conjunto. Eso es lo que estamos tratando entre todos de pensar. Bueno, eso me parece que es un avance muy importante en Argentina, porque vos pensás que desde hace algún tiempo atrás casi no había debates públicos en torno al transporte. Se discutían otras cosas, por supuesto, importantes también, ¿no? Pero a esta altura, un poco también por la pandemia, la necesidad de que haya una logística integrada que incorpore todos los modos de transporte y que haga que cada modo de transporte actúe donde es más eficiente y es más económico y tiene más productividad, es algo que pudo hacer la Unión Europea. El plan Marco Polo de mejora, donde se dan cosas que son muy significativas, que no hay que pensar que están tan lejos para la Argentina, ¿no? El tema de los camiones, donde puede subirse el camión al barco y después puede darse una situación donde el camionero termina, se despierta porque duerme en el banco y sigue, ha generado a través de ese plan una integración de la matriz logística muy importante. Y vos fíjate que en la Argentina esas cuestiones no estaban presentes. Con tanto litoral marítimo, con tanto litoral fluvial, la Argentina vivió de espaldas al río y a las vías navegables, y hoy hay, me parece que por distintas razones, por la preocupación de los puertos públicos, por la preocupación más fuerte quizá ahora de las autoridades nacionales, y por las necesidades también de la Argentina de pensar de que para salir de la pobreza en que está la mayor parte de nuestra población, es muy importante y muy definitorio poder tener precios competitivos para poder exportar y también para hacer las transferencias internas de productos y de mercadería. Por lo tanto, me parece que hay como una conciencia que va apareciendo y de confiar también en las posibilidades propias de los armadores nacionales, de la industria naval nacional, de que sea la industria la que esté buscando las oportunidades también de acoplarse a los cambios de matriz energética. Y esto sin duda no se hace de un día para el otro, pero sí hay como un sentido y hay un camino donde aparece ya una preocupación sobre estos temas en la mayor parte de la dirigencia, que ojalá sea toda la dirigencia política la que tome esto con mucha mayor seriedad y lo incorpore en sus agendas, ¿no? Fíjate, Ángel, que estamos en un conversatorio. La verdad que es claro. muy lindo, porque se van dando varios temas, pero te escuchamos, Silvia. Vos fíjate que el tema de la hidrovía y del dragado se ha generado varios debates y ha tomado un estado de conciencia pública sin precedentes, porque realmente jamás se habló de hidrovía. Un ciudadano común no sabía de qué se trataba la hidrovía, el dragado, y ahora todo el mundo habla de hidrovía y de dragado. Pero cuando hablamos de hidrovía y de dragado, yo digo, le estamos dando mucha importancia, por supuesto, al canal natural y al dragado, pero nos estamos olvidando de decir que no tenemos flota, claro, que tenemos que recuperar la flota, los barcos de bandera. Entonces, de bandera en el transporte fluvial y marítimo como en el marítimo internacional. Entonces, cuando vos hablabas antes de la salida de divisas, y bueno, el país necesita pensar en buscar políticas que eviten la salida de divisas por flete, por ejemplo. Y ya que somos un país exportador de alimentos, ¿por qué no pensar con una visión estratégica recuperar la flota de bandera? Macanudo, para pensar en eso tenemos que decir, bueno, ¿por qué no la tenemos hoy? Entonces, no la tenemos hoy por los costos de bandera, por las asimetrías tributarias, por la falta de financiamiento, pero bueno, tal vez no podamos corregir todo, pero aunque sea una partecita, y paso a paso ir avanzando. Que por supuesto ese avance no es retroceso, es avance. Claro.
Entonces me parece que es bueno lo que nos está pasando. Este cambio que estamos todos sumergidos, me parece que es bueno. Yo siempre creo en los debates porque el cambio de opiniones da crecimiento. Y entonces me parece que esas reflexiones son válidas. Está claro. Sí, un poco yo creo que... en lo que decías, perdóname Ángel, y le pregunto a los dos en cuanto al conocimiento que puedan tener respecto a esto que acaba de decir Silvia. Está claro, hay muchos temas fundamentales que tienen que ver con el tema industria naval, marina mercante, que son lo que estamos hablando, pero hay un eje central que no tenemos flota. Entonces es como que si no tenemos flota, mucho de lo que estamos hablando no se podrá poner en práctica, porque es fundamental que esté la flota. ¿Cómo se comportó en el mundo la industria naval en general en relación a la pandemia? Digo, porque hay algunas industrias que aprovecharon, digamos, esta instancia de la pandemia quizás para mejorar sus servicios, para la logística, para, digamos, reorganizarse. Silvia, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué información tenés respecto a esto? Para ver si nosotros podemos subirnos a esa corriente o están todos en la misma. Mira, yo creo que tenemos que ser creativos y dejar los egoísmos personales de lado. Porque viendo como antes lo citó Ángel, en Europa, por ejemplo, los astilleros se unieron y se digitalizaron. Entonces esa digitalización les dio una armonía en el trabajo y en la visión estratégica a futuro. Los armadores también se unieron grandes empresas armadoras, que yo digo, bueno, tengamos cuidado porque van a venir por la hidrovía. Tienen una visión estratégica, no solamente mirando el presente, ellos miran 30 años a futuro. Entonces eso te da un posicionamiento sólido, firme. No solamente estamos pensando en el cambio climático, o sea, yo no solamente estoy viendo en el mundo el cambio climático que hay en el transporte y en la industria, por ejemplo, el acero. En el acero también están buscando un sistema que produzca acero menos contaminante. La pintura igual, o sea, están reparando hasta en los insumos, cuidando la vida humana. Entonces, creo que Argentina está en esta posición. Estamos por lo menos hablando. Vos fíjate que estamos charlando de un tema que nunca se trató. Tal cual. Ángel. Sí. No, lo que quería agregar en todo caso es que esto de que no estuviera en la agenda pública, la cuestión de la logística, de los sistemas de transporte, de la navegación, el multimodalismo, pareciera que se está revirtiendo. Y fíjate vos que el debate de la hidrovía, que en muchos casos quienes participamos más de la comunidad portuaria pensábamos que algunas opiniones tenían poco que ver con la realidad o que tenían poco conocimiento del tema, y se dio un debate demasiado fuerte, muy cargado de ideologías, etc. Pero me parece que bienvenido ese debate, porque esto ha permitido poder poner, sí, en el eje de las discusiones de muchos argentinos, no digo de todos porque no es el tema central, único, pero sí entre los principales ejes esta cuestión de entender qué significan las infraestructuras. La hidrovía es una infraestructura sobre la cual tienen que transitar actores. Los actores son, obviamente, los trabajadores que conducen cada una de las embarcaciones y son también la industria naval que tiene que sostener con lo que va generando la puesta en marcha de nuevas tecnologías. Hay que pensar también en que hay que vincular esto a los modelos productivos, es decir, es toda una visión nueva donde es imposible pensar en la hidrovía solamente como un río o como un río optimizado, sino que es un río que necesita de sus actores. Y justamente la optimización de las ventajas de una hidrovía como la que tenemos se basa en la necesidad de tener una flota marítima y fluvial propia que permita captar gran parte de los fletes que hoy se están perdiendo y saliendo de la posibilidad de aprovechamiento de esas divisas. Y para esto es necesario también hacer un fuerte estudio público y privado para poder encontrar las regulaciones más adecuadas para que la flota naval se pueda desarrollar, que haya incentivos suficientes, que muchas veces no se dan porque no se comprende
a veces a nivel de los propios ministerios de Economía, la necesidad de trabajar sobre estos puntos. Pero creo que con el debate de la hidrovía se centralizó el hecho de que todo lo que tiene que ver con las vías navegables y con las políticas portuarias tienen una importancia fundamental para salir de la crisis que vive el país. Está claro. Nos quedan los últimos minutitos, algo menos de 10, así que vamos redondeando en estas charlas que es raro, ¿no? Porque es un programa de radio que además tiene imagen y que al mismo tiempo se transforma en un conversatorio. Así que es interesante desde distintos puntos de vista. Pero Silvia, me gustaría tus reflexiones finales de los temas que hablamos y por supuesto lo que quieras aportar. Bueno, yo voy a decir la frutilla del postre. A ver. No nos olvidemos de los puertos recreativos. Ahí está. Porque vos fíjate que no hay legislación sobre los puertos recreativos, y realmente incentivar el turismo local y extranjero es una buena oportunidad para la Argentina, porque que desde la localidad y desde los turistas extranjeros que conozcan Argentina desde el agua, con sus valores de la naturaleza, la flora, la fauna, por lo menos pondría en valor también en cada provincia sus economías regionales. Y si estamos muy comprometidos en aportar valor para salir de la pobreza, me parece que eso generaría un impacto circular en todas las provincias vinculadas a la hidrovía. O sea, aprovechemos la zona costera. Por otro lado, estamos trabajando también con el cuidado de los recursos, tanto de la pesca como del agua. Hay países que realmente el agua es un bien escaso y nosotros no tomamos conciencia todavía en eso. Y en la pesca estamos hablando de un descarte muy importante, siendo un recurso proteico que puede ayudar a la infancia para salir de la pobreza, para tener una mejor nutrición y a su vez para tener un buen resultado en la parte educativa, porque un chico bien alimentado puede interpretar mejor la educación. Creo que tenemos mucho para hacer. Pero lo importante es que de nuestro sector nunca se bajan los brazos. Siempre estamos tratando de tomar nuevos desafíos y me parece que es bueno. Totalmente. Ángel, en el final, tu aporte. No, muy brevemente. Nos falta hablar del sistema portuario. Muchas veces hablamos de la vía navegable troncal, hablamos mucho de la hidrovía, pero realmente hay toda una tarea para realizar para poder integrar un verdadero sistema que permita también el acceso de los barcos hacia la zona de los puertos marítimos de la Argentina y trabajar sobre la base también de fortalecer los puertos públicos, ¿no? En general, cuando hacemos la división de cómo son los puertos, hay puertos privados que obviamente tienen una tecnología muy importante, que han desarrollado un proceso de inversiones muy alto, pero generalmente trabajan con sus propios productos. También los puertos públicos tienen una diferencia que los hace muy importantes para este momento, porque el puerto público es el que permite, ejemplo, el puerto público de Rosario, en su terminal de contenedores, permite sacar los productos con valor agregado de la industria automotriz, de la industria de la maquinaria agrícola y de una serie de ofertas productivas muy importantes de la Argentina que se han desarrollado con la industria de la alimentación y que están saliendo en contenedores y que son parte de puertos públicos. Es decir, el puerto público es el que asiste a quien tiene que exportar y no tiene un puerto propio como pueden tener las grandes cerealeras o los grandes agroexportadores. Hay que aprovechar esa estructura que formaron los agroexportadores para tener un ingreso importante de divisas, pero también hay que pensar cómo hacemos para que nuestra industria sea más competitiva sobre la base de desarrollar el aporte logístico necesario, la ayuda logística necesaria para que pueda instalarse los productos de exportación argentina en el mundo. Por lo tanto, el sistema portuario, junto a toda la intermodalidad, tiene una fuerte responsabilidad en hacer un país más productivo y sobre todo un país más equitativo y con una distribución de la riqueza más beneficiosa para el conjunto de la sociedad.
Muy bien. Bueno, nunca dicho, todos estos temas que no ingresaron en este programa los charlamos en el programa que viene. Así que siempre queda algo para seguir analizando. Gracias, Silvia, como siempre, gracias, Ángel, por estar aquí en Puertos Argentinos, el espacio justamente que presentamos semanalmente aquí en el Provincial. Nos reencontramos en nuestro próximo programa.